En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: el que tiene la llave de David. Continuaremos analizando el siguiente texto, basado en los siguientes versículos según el libro de la profecía en Apocalipsis. En el mensaje anterior nos enfocamos en la iglesia en Filadelfia, y esta es la que Cristo no reprocha con dureza, como a las demás iglesias descritas en el libro del Apocalipsis, y la relación que hoy tiene en el tiempo actual, revelados a través de la palabra de Dios, hablando proféticamente. ¿Qué es lo particular que tiene esta iglesia para que Cristo la elogie tanto? Y además que cuente con el favor de Dios y que le asegura que le ayudará para que pueda seguir adelante en medio de la prueba, y para que nadie quite su corona, y aparte de eso, darle la promesa de escribir sobre él el nombre de Dios. Al parecer Dios honra al ángel de la iglesia en Filadelfia, reconociendo que aunque tiene poca fuerza, continúe venciendo aún en medio de la prueba, y que su nombre está en el templo de Dios. Y además poner a sus enemigos al estrado de sus pies. Parece muy interesante ser reconocido por Dios de esta manera. Es como si le dijera:
Has hecho bien las cosas y has sido de mi agrado. Por eso he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Refiriéndonos al pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 al 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Podemos entender algo, y si lo reconocemos de esta manera, es como si Dios le dijera también: ya casi obtienes la victoria, ten paciencia, mi buen siervo fiel, ya voy en camino. Hablando de su venida y relacionándolo con este pasaje bíblico donde dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo capítulo 25 versículo 23. Y no es para menos entenderlo. Esta iglesia de la cual nos describe es la que tiene seguramente las promesas de Dios. Aunque no ha obtenido completamente la victoria, Dios le dice al ángel de la iglesia en Filadelfia que continúe haciendo bien las cosas, y no solamente para él, sino para todos nosotros como hijos escogidos. Porque al parecer ante su presencia, y según dice la Escritura, Dios le tiene abiertas las puertas. Y además ha guardado la palabra de Dios y no ha negado su nombre. Usted y yo sabemos que si no negamos su nombre aquí en la tierra, en el cielo, cuando estemos ante la presencia del Padre Celestial, Él no negará nuestro nombre. Hará un pronunciamiento jubiloso ante sus santos ángeles y al Hijo del Hombre, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque llegará el momento que lo veremos cara a cara. Entonces, para definir esto, debemos entender que las puertas pueden ser muchas, del cual el mensaje de hoy describiremos con detalle a lo que se refiere, y comencemos. Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Y referente al tema, el que tiene la llave de David, según el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 3. Espero ser objetivo con el mensaje de hoy, y también usted sea positivo en cuanto a lo que va a escuchar. La razón del por qué Dios nos ofrece las llaves es porque ha considerado que tú eres capaz de eso y mucho más. Considera cuántas cosas buenas están ocurriendo hasta el día de hoy. Tú mismo lo estás viendo. Ves lo que sucede a tu alrededor y que verdaderamente estás viendo la mano de Dios obrando en tu vida. Si eres pastor de una iglesia y ves que el favor de Dios está contigo, aún en medio de las acechanzas del maligno, ves actuando a Dios de una manera extraordinaria. La presencia del Espíritu Santo está contigo. Aparte de eso, tienes el favor del pueblo de Dios a tu lado, y con frecuencia hay personas que bajo tu ministerio caen a los pies de Cristo, arrepentidos y muchos convertidos, y no es porque tú seas capaz, sino porque Dios está de tu lado. Recordemos que es Dios el que hace la obra, no tú. Es Dios que da el crecimiento, no tú. Es Dios que hace el milagro, no tú. Por lo tanto, toda la gloria es para el Señor Dios Todopoderoso.
Por eso, Dios ha confiado las llaves al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y esto significa que Dios te las ha confiado a ti también. Si ves que Dios está obrando poderosamente en tu congregación, pues da siempre gracias al Señor. Ahora cabe hacer la pregunta: ¿cuál es la llave de la que habla este poderoso pasaje bíblico? Es interesante, ¿verdad? Pregunto porque hay muchas respuestas. Y la respuesta puede ser una sencilla razón, y es para que sigas testificando a Cristo y puedas continuar abriendo brecha para la evangelización o la predicación del reino de Dios para la salvación de las almas, que solo se puede obtener con este compromiso real con Dios y su relación sincera en oración para tener entrada al trono de su gracia, y por tanto tener favores de Dios y la provisión de su poder divino que desciende del cielo, y tener acceso a esas puertas que han sido cerradas y que solamente Cristo las puede abrir, porque Jesús es el que tiene la llave para abrir y para cerrar las puertas del cielo y también las puertas del infierno. Y usted dirá, esto es fuerte. Pues claro, la palabra de Dios lo dice. Esto solo se obtiene con un compromiso de su esfuerzo y trabajo en su obra. Como dice la Escritura, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 6 al 7. Aparte de eso, analizamos algo en el siguiente texto, solo para entender. Cristo le ha dado la llave al ángel de la iglesia en Filadelfia y los misterios encerrados en la palabra de Dios, revelada e interpretada por el Espíritu Santo. El que está sentado a la derecha del Padre es el único que puede dar con excelencia el contenido revelado en su palabra. Nuestro Señor Jesús tiene acceso a todo el conocimiento, la ciencia de su palabra escrita y todo lo relacionado con el reino de Dios. Él es el único que puede abrir la puerta, porque Él es la puerta. Por eso dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. En el libro del Apocalipsis nos da una clara referencia que este acceso solo es dado a Él, como único digno de abrir y desatar, relacionándolo con el siguiente texto. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 al 3. Solo Jesús es el Señor y dador de las promesas escritas en Apocalipsis. Recordemos que dice en las diferentes cartas dadas a las 7 iglesias, estas son promesas eternas. Como Rey, Mesías, Cristo tiene el control absoluto y indiscutible mayordomía sobre el reino. Y Él es el único que tiene la llave. Y será llevada sobre los hombros para demostrar de quien la llevaba poseía absoluta autoridad en la administración de las bendiciones que vienen del cielo. Como está escrito en Isaías capítulo 22 versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Amén. Así que el único que tiene autoridad para bendecir es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta forma Él da la autoridad a sus hijos cuando son entregados de todo corazón, y esta autoridad son para atar y desatar en el cielo y en la tierra, y de esta manera
El apóstol Pedro fue bendecido cuando Jesús le delegó una autoridad para abrir las ventanas de los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. San Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Y esto es lo impresionante, y estoy personalmente maravillado de todo lo que Dios ha dado al hombre que cree en su palabra. Todo lo que el diablo le había robado a la humanidad o a la creación de Dios, su imagen, la bendición de ser hijo de Dios, la promesa de la salvación eterna, entre otras poderosas promesas escritas por Dios. Cuando fueron arrebatadas en el jardín de Edén, cuando Adán cayó bajo la tentación de Eva persuadida por la serpiente antigua, todo lo perdió en ese momento. Pero damos gracias a Dios que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia ha creado un plan poderoso de salvación para la humanidad. Mandó a su Hijo, a su único, para que diera vida en rescate para todos los que creemos en Él. Además, dice la palabra de Dios que descendió a los abismos para quitar las llaves al diablo y redimirlos y darnos la entrada por medio de él al reino de los cielos. Jesús tiene acceso a la entrada al infierno. Nadie se lo puede impedir. Él ha sido vencedor, solamente Él tiene las llaves de la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Porque está escrito. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Jesucristo nuestro Señor es el único que tiene poder para vencer la muerte, tal como está escrito. Por eso Dios ha dado a su iglesia la autoridad de vencer en su nombre a Satanás. Por eso cuando desde los púlpitos se invoca el nombre de Jesús, los demonios huyen y en su presencia salen fuera. No es de extrañar y también de admirar, como un buen ejemplo, aquel pastor o pastora que da un mensaje de Dios desde un púlpito, y si deja que Dios haga la obra, ocurren cosas extraordinarias, inimaginables, porque Dios en su multiforme sabiduría puede hacer cosas poderosas y tremendas. Y me atrevo a decir, poco creíbles para algunos escépticos, aún entre el mismo pueblo cristiano. Digo esto porque ven y no creen, oyen, pero tapan sus oídos a los hechos del Dios vivo. De esta manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. San Mateo capítulo 13 versículo 14 al 16. Y para continuar, hago la pregunta: ¿cree usted que Dios sigue haciendo milagros poderosos y sobrenaturales? Claro que sí. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Por eso necesitamos estar conectados con Dios, porque Él siempre dispone de su poder milagroso para sanar, instruir y liberar, y cuantas cosas más que ocurren en una congregación que suponemos como en la iglesia de Filadelfia, porque el líder de esta congregación contaba con estos hechos poderosos con frecuencia,
como sucedía en el tiempo antiguo cuando Jesús pregonaba con poder y la gloria del Evangelio del Reino. Es cierto que Satanás tratará de estorbar la obra de Dios, pero creo que como la iglesia en Filadelfia, aunque tenían luchas, no dejaban de que su espíritu se apagara. Estos seguramente estaban llenos del Espíritu Santo para pregonar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con poder. Y ocurrían cosas milagrosas, cosa que la iglesia actual no debería ignorar. Pero no así a la iglesia de la Odisea, que Dios la describe como una iglesia tibia. Se cree que aquí no pasaba nada, pero eso lo daremos a conocer en las próximas audiciones. Por eso, como una forma de exhortarnos a nosotros mismos, la Biblia dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 22. Si usted se congrega en una iglesia, mejor considere estar congregado en una iglesia como la de Filadelfia, porque Dios quiere usarte como su instrumento. Quiere que enciendas el fuego del don que hay en ti para usarte en la predicación. Además, tienes muchos talentos, porque todos los tenemos. Pero una iglesia fría y apagada no podrá ser usado. Y antes de que te empieces a excusar, todos tenemos la capacidad con la ayuda de Dios. La cuestión es, ¿cuándo vas a comenzar? Porque Dios sigue esperando a que usted haga un compromiso serio y quiere usarte a donde Él quiera, no a donde usted quiera servir. Él tiene lugares celestiales reservados para usted, para que lo pueda servir con alegría y gozo. Usted tiene un llamado. Sí, todos los tenemos, pero debemos hacer las cosas que Dios quiere. ¿No es así? Y a usted, como líder de una congregación, considere cómo está su congregación. Y hago las preguntas siguientes. ¿Cuenta con el favor de Dios? ¿El don que hay en usted está encendido o apagado? A la verdad, no podremos evitar que Dios haga su obra en el mundo alrededor nuestro. Pero lo que sí podemos hacer es apagar su espíritu en nuestras vidas. Dios nos da la libertad de restringir la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas, si se lo permitimos. ¿Cómo? Si lo ignoramos, desobedecemos o rechazamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y de esta manera disminuimos su actividad en nosotros. Porque a mi poco conocimiento, debo recalcar algo. No lo sabemos todo, aunque tengamos todo el conocimiento bíblico. Pero si ignoramos al Espíritu Santo, nada sabemos. Lo que sí sé, que Dios espera que a sus hijos crean en su poder milagroso para instruir conforme su palabra y que Él actúe con su favor y poder divino por la edificación del reino de Dios para su iglesia amada. Y especialmente a la iglesia de Filadelfia, que es la que permite conforme a lo que Dios quiere. Porque Dios quiere hacer estas cosas y más. Porque de esta manera, según el pasaje bíblico descrito en el libro del Apocalipsis, donde dice y repetimos una vez más: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Y si analizamos esta expresión, cuando dice el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, según el versículo 7, es que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos la gran comisión de ir de predicar y hacer discípulos a todas las naciones, según San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si lo tradujéramos de esta manera, es como si Jesús nos dijera a todos nosotros, y esto abarca a todas las iglesias, no solo a la iglesia de Filadelfia: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Sobre esta base es la que ya había dicho en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, leído anteriormente: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que Jesucristo es quien controla las puertas de la oportunidad para predicar el Evangelio, porque Él cabalga con poder y gloria con la palabra que destruye a todos los que se oponen y a sus enemigos que se levantan contra Él. Esto significa que nadie puede evitar que se predique la palabra de Dios. Puede ser que algún predicador pare de predicar y no lo haga, pero Jesucristo sigue cabalgando y Él sigue anunciando el Evangelio por todos lados. También debemos recalcar algo, que con esa autoridad que el Señor tiene, ningún gobernante de este mundo podría detenerlo. No podrían cerrar la puerta de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, de la salvación, a menos que Cristo lo permita. Las Escrituras confirman que nuestro Señor dice en el Evangelio de San Marcos: Jesús comisiona para que vayamos y prediquemos a toda criatura, refiriéndose a los seres humanos que no conocen de Cristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El ángel de la iglesia en Filadelfia, Dios lo comisiona de una manera similar y muy especial, porque conoce que sus obras son buenas y hay muchos frutos: arrepentidos, convertidos, milagros poderosos sobrenaturales y señales. Aunque Jesús sabe que tiene poca fuerza y que no ha negado su nombre, pero le ha confiado las llaves, que es lo más importante, y además de eso le dice que tiene abierta la puerta que nadie puede abrir, solo Él, refiriendo a Cristo como el que abre todas las puertas para la evangelización. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Por eso nuestro Señor elogia a la iglesia de Filadelfia por las siguientes razones, que más tarde invocan una promesa: yo conozco tus obras. Según el versículo 8, se refiere al reconocimiento íntimo y sobrenatural del Señor sobre esta iglesia, y se dirige significativamente al líder de la iglesia en Filadelfia. Y la frase expresa una declaración general sin especificar a qué obra se refiere, porque el Señor lo sabe perfectamente, que esta iglesia está obrando conforme a sus principios divinos, y deducimos, porque en esta iglesia de Filadelfia no menciona ningún reproche. Todas las obras están expuestas a la omnisciencia del Señor, y Él conoce la verdad. Es importante recordar, si bien es verdad que las obras no son la acumulación de méritos y bienes de este mundo, sino que todas las obras van enfocadas a las bendiciones de Dios, que son exclusivamente para la salvación del alma, y son los que guardan la relación con Dios sin aceptar ningún trato comercial o terrenal. Este es el galardón que Dios dará a los redimidos. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Según el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3. ¿Y qué significa la puerta abierta? Está claro que se refiere a la oportunidad para la proclamación del Evangelio. Como lo hemos repetido anteriormente,
que es una de las características principales y esenciales del fiel servicio a lo largo de toda la era de esta iglesia. La puerta estará abierta para este grupo en especial hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, mientras nuestro Padre Celestial no haya determinado aún el fin de todas las cosas. A las personas que les gusta servir al Señor, la puerta de la bendición estará abierta, o la puerta que lo llevará para predicar la palabra, o también la puerta que lo conducirá al reino de Dios, no se cerrarán. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Según el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de Filadelfia, por ser una iglesia, deducimos que, por seguir los preceptos divinos de Dios, guardaban la palabra, se predicaba la sana doctrina y que difundían el evangelio a todas partes y por todas las demás cosas bellas y hermosas experiencias que vivían en armonía con el amor de Dios. El líder de esta iglesia es una persona que sinceramente está en una relación genuina con el Señor. Y por esta relación que se vivía, no significa que la iglesia no iba a ser perseguida. En tal caso, de la manera que sea, era una iglesia digna de imitar. Y nuestro Señor dice, porque aunque tienes poca fuerza, significa que esta iglesia era muy perseguida. Y estas persecuciones eran en aquel tiempo de vida o de muerte. El líder y la congregación entera eran perseguidos por Satanás, porque éste siempre tratará de esconder las revelaciones de Dios, y por consiguiente, la gente que estaba congregada ahí soportaba la persecución perseverando en la doctrina del Señor. Las persecuciones eran solo para un grupo en especial no muy grande, pero todos los que estaban allí estaban en un solo sentir, determinados en seguir a Jesucristo cueste lo que cueste. Por eso dice la Escritura, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es señal de que la iglesia era perseguida. Esta iglesia no solo creyó en la palabra de Dios, sino que la obedeció. Las iglesias en el pasado, en el tiempo de la Reforma, este fue el conflicto de algunos que creían en la palabra de Dios, pero no caracterizaban por obedecerla. La iglesia de Filadelfia, en contraste adecuado con este modelo, se caracteriza por la obediencia a la palabra de Dios. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad hacia la palabra de Dios a pesar de las dificultades. Las circunstancias no les había hecho alterar el contenido del mensaje. El mensaje original de Cristo se centra en su nombre por la salvación del alma y no en otro nombre. Por esta razón muchos rehusaban negar el nombre de Jesús y habían guardado la palabra, y esto incluida guardar la fe en Cristo. Podemos deducir también que esta iglesia no era una iglesia idólatra, sino que siguen la verdadera doctrina del Señor. Y aunque padecían por el Evangelio, pues el apóstol Pablo sufrió mucho por predicar la verdad, y aquí mencionaremos algunas de estas persecuciones, pues según la Biblia eran violentas. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 1 Corintios capítulo 4 versículo 11 al 13. Creo que es suficiente saber y entender lo que la verdadera doctrina del Señor es y será perseguida. ¿Por qué? Porque así está escrito. O sea, que vivir o estar congregado en una iglesia como esta no era fácil. Aquí podemos ver que experimentaban la verdadera persecución y que predicaban lo verdadero y lo santo. La palabra de Dios estaba siendo predicada por muchos lugares, pues las enseñanzas de la Biblia eran enseñadas en su totalidad del Nuevo y siguiendo todo lo que en ella está escrita, y la manifestación del Espíritu Santo en su multiforme sabiduría.
En este tiempo fue tan fuerte la evangelización que la Biblia se esparció por todo el mundo, pues la iglesia de Filadelfia entendía que sin la palabra inspirada no podrían seguir la voluntad de Dios. La escritura no sería eco de la experiencia de la iglesia y de su interpretación elaborada en virtud del Espíritu Santo. En conclusión, una iglesia como la de Filadelfia, seguramente el líder de esta congregación contaba con todo lo necesario de lo que el Señor le puede dar para su edificación y crecimiento. El derramamiento del Espíritu Santo, el favor de Dios y su misericordia, su protección y los dones del Espíritu Santo en su totalidad. Creo más bien que una congregación que cuente con el apoyo de un líder que tenga estos atributos, que solo provienen de Dios, la persona que si llega a una congregación como esta, seguramente tendrá el privilegio o la bendición de conocer a Cristo tal como es. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.